Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura, en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy, saludar a todos los suscriptores, especialmente a aquellas personas que comparten el programa. Y hablando de compartir el programa, vamos a hablar del programa que hicimos anteriormente con nuestro amigo Pablo, que es abogado y que participó en este programa que se llama La mayor conspiración en la historia de Chile. Esta es la parte 2 de este programa, un programa que ha tenido mucho éxito y que le ha abierto de alguna manera a muchos ciudadanos una ventana para analizar a lo mejor algunas variantes que no habían tenido en cuenta respecto al proceso que se está viviendo en diferentes partes del mundo y especialmente en Chile con el cambio de constitución. Pero este cambio de constitución va mucho más allá que un simple cambio de constitución. Estamos hablando de un cambio de un modo de vida. Nuevas normas que se empiezan a aplicar. Nos empiezan a hablar de que es necesario redefinir conceptos como la sociedad privada, el uso de las tierras, de los recursos naturales, de entender la gobernanza, el gobierno y una serie de cosas más. Hoy día vamos a ir a la médula y vamos a profundizar de dónde viene realmente todo esto, porque si fallamos en el análisis y nos quedamos simplemente en la superficie, no vamos a entender, por supuesto, qué realmente es lo que está pasando aquí. Bienvenido, Pablo. ¿Por dónde te gustaría comenzar? ¿Qué es lo que está pasando aquí según tu visión? Hola Carlos, muy buenos días, tarde o noche, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando nuestros queridos auditores, televidentes. Aprovecho de saludarlos a quienes se encuentran en las tres Américas, en España y también en el resto del mundo. A ver, vamos a ir directo al grano. Chile tradicionalmente ha sido un terreno de experimentación. Ya prácticamente, como decimos aquí, moros y cristianos, tenemos bastante claro que el, entre comillas, experimento neoliberal que se llevó a cabo entre el año 75 y mediados de la década del 2000 fue eso, un experimento que tuvo muy buen resultado, pero que se llevó en condiciones casi ideales de laboratorio. Recuerda tú que cuando se trató de implementar este modelo, por ejemplo, en la Inglaterra del thatcherismo, o donde no habían ciertos factores que estaban presentes y que en Chile no, prácticamente puso al país al borde de una hecatombe institucional. Pero como bien has conversado tú en otros programas, también lo dijimos en la primera parte, la LID considera que el modelo se agotó. Así que están probando con un nuevo diseño que claramente estamos viendo cómo las probetas del mismo se agitan ante nuestros propios ojos acá en Chile. Y créanme que esto se va a repetir yo me atrevo a decir, y soy muy claro al respecto, que esto lo van a tratar de exportar posiblemente a Estados Unidos, a Canadá y quizá a México. Yo, porque, a ver, probablemente utilice palabras un poco crudas, pero creo que es lo mejor para explicarlo. Frente a mí tengo un documento bastante interesante que llegó casi por azar, que es del cuerpo de reportajes del Mercurio del domingo 26 de agosto del 2012, la página D14. Se llama Las convulsionadas asambleas constituyentes bolivarianas y se refiere a cómo Venezuela, Bolivia y Ecuador cambiaron sus cartas magnas. Nosotros tenemos claro países que han tenido una trayectoria institucional bastante azarosa, por decirlo menos, y un nivel de desarrollo económico y humano más bien bajo. Y por eso el proceso constituyente allá fue brutal. Por ejemplo, el caso venezolano, aquí mismo este reportaje dice que la discusión que debió haber sido con alturas de mira y prácticamente de carácter parlamentario, en realidad se transformó en un desfile de arengas e insultos personales. Pero aquí en Chile el experimento constitucional, pese a que todos lo vieron, la instalación misma de la convención fue de hecho un circo, el proceso ha sido bastante más sofisticado. Aunque le cueste creer a la gente, por ejemplo, Fernando Atria, que es una de las eminencias grises detrás de este proceso, no es en absoluto una persona ignorante ni tonta. Una persona preparada, lamentablemente utiliza sus conocimientos para un fin espurio,
pero obviamente, como te digo, es una persona de con bastante mejor preparación y con miras más claras de las que hubo en las asambleas de esos países. Y lo que estamos viendo acá en Chile, yo me atrevo a decir que es un proceso más sofisticado que está diseñado para destruir sociedades que tienen una larga tradición institucional y un alto nivel de desarrollo económico y humano, que es, como dije anteriormente, México, Canadá y los Estados Unidos. Ya en el programa anterior conversamos que elementos vinculados, por ejemplo, a la Open Society, estaban hablando abiertamente de modificar en sustancia o derechamente cambiar la Constitución de Estados Unidos, que ya se está encaminando para su tercer siglo de vigencia. Exactamente, exactamente. Y bueno, acá hay mucho que no se habla porque hay que hacer una pequeña, hay que poner un sustrato aquí para poder entender realmente esto, porque estoy seguro que mucha gente que se viene integrando al programa va a decir, bueno, pero esto, ¿cómo es todo esto? Tenemos una serie de términos que hay que ir entendiendo, como por ejemplo el término del desarrollo sostenible, que mucha gente no sabe de dónde viene, porque todo esto que han hablado, por ejemplo, en los constituyentes durante mucho tiempo, han hecho énfasis en gran parte en este nuevo modelo, ¿cierto? Y todo esto se va enmascarando dentro de esta palabra desarrollo sostenible. Y ese es un término, por ejemplo, sin ir más allá, que viene de las élites más importantes del mundo. Por ejemplo, se desarrolló ese término en 1972 en el Club de Roma. Se publicó un documento en ese año que se llamaba Límites al Crecimiento y advirtió que la superpoblación mundial, porque eso es lo que hablaban ellos, y la necesidad de este desarrollo sostenible, entre comillas, todo esto fue el comienzo lento de un proceso de ingeniería social, eso es importante que la gente lo pueda entender, y programación de personas para aceptar que el planeta está luchando por mantener la vida. Dentro de vamos a entrar más allá en ese tema, pero dentro del borrador, ¿cierto?, de esta constitución nueva, todos estos elementos de alguna manera están. Se le está otorgando ciertos derechos, ahora todo esto disfrazado de los derechos, para poder controlar más a la población, controlar los recursos y todo ese tipo de cosas. Sin ir más allá, por ejemplo, en el año 1992 el presidente de los Estados Unidos, George Bush, dijo: la ejecución efectiva de la Agenda 21 requerirá una profunda reorientación de la sociedad humana, diferente a todo lo que el mundo haya experimentado. Un cambio importante en las prioridades tanto de los gobiernos como de los individuos, en una redistribución sin precedentes de los recursos humanos y financieros. Este cambio exigirá que la preocupación por las consecuencias ambientales de cada acción humana se integre en la toma de decisiones individuales y colectivas en todos los niveles. Esto es solamente como un ejemplo, y vamos a ir citando más documentación al respecto. Esto lo dijo el presidente de los Estados Unidos en 1992. Para que ustedes vean cómo esto se va a ir moldeando a través del tiempo. En 1992 también, Maurice Strong, él era secretario general de la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas, miembro además del Club de Roma, dijo: está claro que los estilos de vida actuales y los patrones de consumo de la clase media acomodada implican un alto consumo de carne, consumo de grandes cantidades de alimentos precocinados congelados, uso de combustibles fósiles, la propiedad de vehículos motorizados, pequeños electrodomésticos, aire acondicionado en el hogar y en el lugar de trabajo y viviendas suburbanas no son sostenibles. ¿Qué te parece todo esto, amigo mío? Todo esto es un sustrato para poder ir, vamos a profundizar aquí, vamos a sumergirnos en este programa para poder realmente entender cuál es el origen de esto, qué es lo que está pasando y cómo se va implementando esta agenda a través de distintas instancias. Una de esas instancias, quizás la más importante, es esta nueva constitución que tiene mucho de la Agenda 2030 dentro de su contenido. A ver, como bien dices tú, claramente esto califica casi como un juego de humo y espejo, porque cuesta creer que un hombre, todos sabemos de qué tipo de persona era, que George Bush haya dicho eso cuando este hombre fue el vicepresidente, si no me equivoco, fue vicepresidente o trabajó con un adalid del liberalismo como fue, que de hecho advirtió contra los excesos del Estado, que fue Ronald Reagan.
suena muy extraño que un hombre con una formación liberal clásica en teoría aparezca luego defendiendo estas ideas que son prácticamente de corte socialista y un poco más allá. Lo Sí, claro. mismo, como dices tú, estas son cosas que de larga data. Ya tú citaste, por ejemplo, el año 72, el documento del Club de Roma, que luego se tradujo en la primera conferencia de población de la ONU de Exactamente. 1974. Un momento estrepitoso y pitoso, y que de hecho nuestros amigos argentinos recuerdan casi como un momento estelar, cuando el general Juan Domingo Perón, si no me equivoco, poco antes de su muerte, dirigió un documento a la conferencia donde denunciaba el intento ya en esa fecha de imponer el aborto en Argentina como una forma de reducción de la población. Así es, De así es. hecho, esa locución del general Perón, creo que fue una de sus últimas intervenciones antes de fallecer, fue recordada varias veces durante la discusión del aborto en Argentina, que curiosamente resultó aprobado durante el gobierno de un hombre de, entre comillas, derecha y que supuestamente tenía visiones conservadoras como es Mauricio Macri. Súper Incluso ustedes interesante ese pueden punto. retroceder un poco más allá. Ustedes Ujú. pueden retroceder más allá. Ya la discusión para recrear el sistema financiero tras la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de Bretton Woods, que dio origen al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, nos da bastantes luces de lo que es en definitiva este reseteo que se le quiere hacer al mundo. A mí siempre me gusta citar el caso de que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue redactada por un agente soviético, que era Sí, el claro. secretario de Estado, que Alger luego Hiss. fue condenado efectivamente a una pena de cárcel por delito de perjurio en relación con el caso de los espías atómicos. Y todo esto a su vez, si prácticamente tú te puedes remontar fácilmente hasta el siglo XVIII, a elementos tales como la sociedad fabiana, ciertos círculos masónicos que operaban en Londres, alrededor de la City de Londres, y así vamos sumando. Mira, para agregar eso, porque esto está bien interesante, para poner este sustrato, en 1997, Mikhail Gorbachev, que también era un miembro del Club de Roma, por eso aquí no se pueden entender las cosas simplemente en esa tónica de izquierda a derecha, va a quedar usted afuera de esto para poder entender. También era miembro del Club de Roma el señor Gorbachev y dijo esto: nos estamos moviendo hacia un nuevo orden mundial, el mundo del comunismo, y nunca nos desviaremos de ese camino. También citó en 1996 Monetary and Economic Review en la página 5 y dijo: la crisis ambiental será el desastre internacional que desbloqueará el nuevo orden mundial, un gobierno mundial. Eso lo dijo Mikhail Gorbachev en 1997. Exactamente. Piensa solamente, Carlos y queridos auditores, el caso de Greenpeace. Ahora nosotros prácticamente ya tenemos la certeza de que Greenpeace fue una organización de disidencia creada. Prácticamente nosotros eso lo sabemos. Patrick Moore, que ha sido muy Claro. citado en el lo viene diciendo prácticamente desde la década del 70, que fue una organización que tuvo en un principio un origen bastante loable, que fue parar los experimentos nucleares americanos en la zona de Alaska. Pero la organización fue rápidamente infiltrada por elementos izquierdistas que a su vez sus financistas eran prácticamente los mismos de siempre. Fue algo parecido a lo que ocurrió en la década del 60 con Amnistía Internacional y su agenda de los derechos humanos, que rápidamente fue cooptada por elementos que podían rastrearse por un lado al Politburó soviético y por el otro lado a organizaciones como por ejemplo la Trilateral y Chatham House en Londres, que tenían también una agenda bastante definida, que prácticamente mientras sostenían la guerra del mundo libre contra la tiranía comunista, en el fondo, ellos a su vez apoyaban a la tiranía comunista para enervar aún más las posiciones y llegar a la síntesis final que ellos pretenden, que en definitiva es este nuevo orden político. Exactamente, exactamente. Y hay muchísimos, bueno, antecedentes de todo esto, pero hay algunos que llaman mucho la atención. Y cómo se está usando todo este desastre internacional
esta crisis ambiental y otras crisis que hay para poder llegar a este gobierno mundial. Por ejemplo, Dixie Lee Ray, para sacar todo esto de esas telarañas conspiranoicas y citar gente de verdad. Dixie Lee Ray, ella es ex gobernadora del estado de Washington y secretaria de Asuntos Científicos y Ambientales Internacionales y Océanos. Ella dijo lo siguiente, dijo, la Agenda 21, hoy Agenda 2030, busca establecer un mecanismo para transferir la riqueza de los ciudadanos al tercer mundo. El miedo a la crisis ambiental se usará para crear un gobierno mundial y una dirección central de la ONU. Aquí entra todo este tema del desarrollo sostenible. Hay que entender el tema del desarrollo sostenible, hay que entender cómo funciona esta crisis ambiental también y ver que esto es algo que durante muchísimo tiempo venían usando, cuando prácticamente ni siquiera se hablaba del calentamiento global o todo este tipo de cosas. Pero hoy día todas estas medidas que están aplicando tienen un impacto real sobre la libertad de las personas, sobre la propiedad privada, por ejemplo, sobre, bueno, qué hablar de las libertades individuales, ¿cierto? De la capacidad de elegir, por ejemplo, un tratamiento médico o algo por el estilo. Todo esto se está viendo, la posibilidad, por ejemplo, de poder jubilarse, cuándo jubilarse, qué pasa con el tema de las pensiones, todo esto está dentro de esta Agenda 21, dentro de la Agenda 2030, y eso es lo que vemos en la boca de los políticos, de la mayoría de ellos, porque no son todos, pero una gran mayoría de los políticos, eso es lo que promueve hoy en día. Y ese es el tema más complejo, porque eso es lo que no se reconoce. La gente cree que muchas de estas cosas son orgánicas y como decías tú, esto es cosa de ir a ver a Jekyll Island, lo que pasó allá, cuando tú citabas, por ejemplo, la creación de la Reserva Federal y todo lo que ha venido pasando desde ese tiempo. Exactamente. Lo voy a poner en los términos más simples y sencillos y brutales posibles. Nos estamos enfrentando a una agenda de decrecimiento económico, de desindustrialización, de reducción de la población, en definitiva una agenda de tipo eugenista, de higiene racial. Básicamente de eso se trata. Piensa tú que prácticamente, si bien es cierto, la eugenesia cayó en desgracia tras la Segunda Guerra Mundial debido a los crímenes del nazismo, prácticamente todos los teóricos, los grandes teóricos eugenistas de los siglos XIX y de la primera mitad del XX, prácticamente ninguno era alemán, eran todos anglosajones. Imagínate tú que uno de los momentos, por llamarlos, no sé si llamarlos jocosos o tragicómicos del juicio de Nuremberg, fue cuando el mariscal Hermann Göring le dijo, creo que fue a la fiscalía estadounidense, a George Kennan, que además fue un hombre bastante importante en las primeras conspiraciones de la Guerra Fría, las leyes raciales de Nuremberg eran una simple copia de leyes eugenésicas que eran vigentes, por ejemplo, en los estados del sur de Estados Unidos. Exactamente. Un dato científico a tener en consideración. Y exacto, aterrizando este tema en medio del fárrago constitucional chileno, cuando tú tienes, por ejemplo, el levantar mediante lo que se llama un poco, es un verdadero oxímoron, la discriminación positiva, en este caso, por ejemplo, a favor de los pueblos aborígenes y de ciertas minorías sexuales, tú claramente en el fondo estás persiguiendo aquí un objetivo eugenésico. En el pasado se hablaba de las razas privilegiadas, las razas puras que generalmente se asociaban con el hombre blanco, pero ahora como eso terminó en un desastre, llevado a su máxima expresión por los nazis, ahora invirtieron el tablero de juego para llegar al mismo lugar. Ahora se está recurriendo, por una parte, a las razas o grupos étnicos que eran considerados tradicionalmente como de menor calidad, por decirlo así, por ejemplo, aborígenes y personas de color, y también a las minorías sexuales. Y yo aquí, si tú, Carlos, me permite el programa, voy a hacer una advertencia. Por supuesto. Me voy a dirigir especialmente a homosexuales y lesbianas que puedan estar escuchando este programa. Yo con respeto se los digo, bájense del carro de la agenda progresista porque están siendo utilizados.
A ustedes no los están utilizando, no los están defendiendo por el hecho de elevar su dignidad como persona por el hecho de ser tal persona. Nosotros conversamos de eso en el programa anterior cuando hablábamos del derecho natural. A ustedes los están utilizando porque son útiles, valga la redundancia, para arribar a este punto que es en definitiva la agenda del nuevo orden político. Ustedes son simplemente carne de cañón y cuando llegue la hora final no los van a pasar a engrosar las filas de los prácticamente del 99% de la población que sobreviva, que va a estar ya previamente oprimida. Así que yo les digo desde ya, vayan analizando por qué a ustedes los tienen, ustedes son una de las puntas de lanza de este azote progresista, básicamente porque están siendo útiles a la agenda de reducción de la población, tal cual. El señor Harvey Rubin dice respecto a eso, que yo he estudiado mucho este tema, dice, lo dijo esto, dice, mira, lo siguiente, dice, los derechos individuales, esta es la voz de un globalista, tendrán que pasar a segundo plano frente al colectivo. Y eso es exactamente lo que tú estás diciendo, en el fondo. Pero es probable que mucha gente no entienda esto. Explica ese punto, que los derechos individuales tendrán que pasar a un segundo plano frente al colectivo. Aquí se están utilizando minorías, ¿cierto?, para poder oprimir a las mayorías, para que las mayorías, por ejemplo, no puedan decir algo, no puedan hablar, no puedan oponerse a algo. Entonces utilizan estas minorías para poder controlar a las mayorías. Mira, Carlos, esto se explica muy fácil con la metáfora de las hormigas rojas y las hormigas negras, que pueden vivir en paz dentro de un frasco de vidrio, pero cuando una mano externa las agita, se lanzan a prácticamente despedazarse entre sí. Y claramente es lo que está ocurriendo en el mundo occidental y en particular en Chile. Tú lo ves, por ejemplo, en el caso del conflicto en la región de la Araucanía. La Araucanía es, nuestros amigos sepan, es una zona que se encuentra aproximadamente a 800 kilómetros al sur de Santiago. Okay. Más o menos, si lo queremos poner en términos geográficos, más o menos al sur del río Biobío, para que especialmente los amigos del extranjero sepan de qué estamos hablando. Prácticamente yo me atrevo a decir que el conflicto, el mal llamado conflicto mapuche, es literalmente una creación de laboratorio, que corresponde más o menos a la idea de lo que hemos venido hasta ahora, de y esto dice mucho también relación con el tema de la deconstrucción, ir probando fracturas aparentes que pueda tener la sociedad para disgregarla, balcanizarla, la expresión que a menudo se usa en teoría política, para la consecución del objetivo de la élite globalista, aplicando el viejo aforismo de dividir y vencer. Aquí en Chile, como vengo diciendo, ese conflicto es claramente de tipo artificial. Aquí el gobierno de las Fuerzas Armadas, que se extendió entre el año 73 y el 90 acá en Chile, prácticamente, y eso es un tema archiconocido acá en el país, prácticamente solucionó los reclamos de tierras que tenían las familias mapuches, entregándole además, y esto es muy importante, títulos individuales. Ojo con ese detalle, individuales. Pero la ley indígena que se aprobó en el año 1991 y que fue redactada, entre otras cosas, por sacerdotes jesuitas, es importante considerar ese punto, que oficiaban como asesores del gobierno de aquel entonces, el gobierno de Patricio Elwin Azócar, introdujeron modalidades de propiedad colectiva. Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, que se extendió entre el año 73 y el año 90 acá en Chile, el gobierno prácticamente arregló, solucionó todos los problemas de reclamaciones de tierras que tenían los indígenas, entre comillas, llamados mapuche, en esta zona del sur del país, entregándole títulos individuales de propiedad. Es importante que nuestros auditores retengan ese dato, títulos individuales, porque luego la ley indígena que se promulgó en 1991, que fue redactada, entre otras cosas, por antropólogos muy influidos de las ideas del postestructuralismo de Claudio Lévi-Strauss, uno de los representantes del marxismo de sexta generación francés, es importante que eso se sepa, y sacerdotes jesuitas, introdujeron modalidades de propiedad colectiva que prácticamente nunca existieron entre los pueblos prehispánicos chilenos.
Recién en indígenas de la zona norte, específicamente atacameños y diaguitas, se introdujeron algunas modalidades de propiedad colectiva por la influencia inca, pero en general el aborigen chileno era fieramente individualista, casi egoísta, como lo define, por ejemplo, autores como Francisco Antonio Encina. Ricardo Latcham también, Max Fulle y otros investigadores abonados, porque esto es importante tenerlo claro, eh, no historiadores aficionados, señalan ese punto. Y claramente yo me atrevo a decir, sin lugar a dudas, de que el experimento de colectivización que se está haciendo más o menos veladamente en la novena región es algo que al amparo de la nueva constitución se va a reproducir en todo el país. Eso está claro, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Están extendiendo el conflicto ahora por todo el país. Eso está Para que clarísimo. la Machilinconao haya dicho que Santiago les pertenecía cuando eso es un error histórico. Prácticamente la ciudad es lo que era, entre comillas, Santiago al momento de la llegada de los españoles, era fundamentalmente un asentamiento incaico. O Sí, claro. sea, literalmente aquí la Agenda 2030, el gran reseteo de Davos y todos sus derivados, literalmente se van a tener que valer de una redescripción, de una reescritura de la historia al estilo orwelliano. Y lo voy a poner aquí en términos muy claros, voy a tratar de explicarme para nuestros amigos del extranjero. Ok. Eh, es parte de la Convención Constitucional un sujeto que saltó a la fama con unos libros de historia bastante especiales, un publicista que se llama Jorge Baradit. Aquí en Chile un personaje bastante conocido, es un bufón básicamente, pero que causó bastante impacto con sus experimentos de reescritura de la historia, que han sido dados, por cierto, especialmente por la población joven, muchos adolescentes recién ahora, y hay que decirlo, gracias a la labor que han hecho muchos informadores alternativos chilenos, se han volcado a libros de historia verdadera tras constatar de que muchas de sus historias eran fabulaciones rocambolescas, entre las cuales se incluyen estos dichos tan disparatados de la convencional y que además es una chamán tradicional, Francisca Linconao, que dicho sea de paso estuvo involucrado en un hecho de sangre espantoso, Exactamente. como fue el asesinato mediante fuego del matrimonio Lux y Macay en la novena región. Claro. Bueno, así es siempre esto. Sí, es cosa de ir viendo las señales que hay en la superficie y uno puede ver lo que hay abajo. Estos procesos de reescribir la historia, estos procesos colaborativos, colectivistas, ¿cierto? Buscan siempre generar estos cambios y destruir el orden anterior para crear uno nuevo. Por eso se van en contra de todas las instituciones, por eso atacan en el fondo la médula del país, sus fuerzas de orden y seguridad, y sobre todo a la población, dividiéndola, ¿cierto? Trayendo toda esta retórica que lo que hace es dividir a las personas y, y Exactamente. como dice el dicho, ¿cierto? A río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, por ejemplo, uno de los presidentes del desarrollo Claro, sostenible dijo lo siguiente, mira, dijo, necesitamos un nuevo proceso de decisión colaborativo que conduzca a mejores decisiones, cambios más rápidos y un uso más sensato de los recursos humanos, naturales y financieros para lograr nuestros objetivos. Ese creo que ya se los había puesto, pero esto que estamos hablando es exactamente eso. Es un cambio en cómo se ocupan los recursos humanos, los recursos naturales y también la forma de entender la economía de una nación. Entonces, todo esto ha sido una planificación integral que se ha hecho y eso es algo que no se puede negar, que no se puede negar. Y después les voy a explicar por qué no se puede negar. Pablo. mira, aquí tú tienes, por ejemplo, tengo la cartilla de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU a la vista, termina el Ujú. número 17 con alianzas para lograr los objetivos. Eh, por ejemplo, la ex
expresidente Bachelet tenía muy pegado esa expresión de las alianzas público-privadas. Sí, La alianza público-privada es una forma, voy a reiterar algo que dije en el cine, es que es muy importante lo que estás diciendo, eso es clave para una, entender la figura de Klaus Schwab también, sí. se quedaron con una imagen del fascismo puramente estética. El paso de ganso con botas de montar, las cruces de cierto tipo pintadas en tanques y aviones y todo eso, pero deliberadamente se preocuparon de no explicar a la gente qué significaba realmente el fascismo. Yo, Exacto. por ejemplo, voy a tomar la libertad aquí de citar a un autor, Roberto Ampuero, que tiene dos libros de memorias muy interesantes de su época en el pese que él es un liberal y tiene ciertos rasgos globalistas. Dos libros de memorias que absolutamente recomendables de su vida en el comunismo, que son Nuestros años verde olivo y Detrás del muro. Y en Detrás del muro dice muy claramente que en algún punto el fascismo y el comunismo se terminan dando la mano. Es un círculo. Son dos, dice que en otra parte dice que son las dos alas de un mismo pájaro. No Ujú, avanza ujú. más, no dice qué pájaro es, pero es muy fácil de entender. Ese es el punto. Y a la gente, como te digo, también es importante entender de que, y eso es un fenómeno que incluso se ha comprobado a nivel neurocientífico, la reducción del CI que se ha dado en la nueva generación a partir de la década del 70 es un fenómeno eh, comprobado. Y claramente yo digo abiertamente que eso es un proceso ingenierizado, donde, por ejemplo, se han cambiado las modalidades de crianza, eh, la, con prácticamente ya los niños no crecen con padre y madre en la casa, eh, no de una estimulación temprana, como si la había en sociedades reputadas, entre comillas, primitivas, pero que producían jóvenes más aptos, más hábiles, por ejemplo, para sobrevivir en el medio natural o para desarrollar algún oficio manual. Eh, Ahora mismo la tecnología digital, en lugar de elevar a la persona en el conocimiento, yo me atrevo a decir que la ha hecho literalmente más estúpida. Y eso Mm. se ha prestado muy adecuadamente para la consecución de los objetivos de las élites. Exactamente, exactamente. Mira lo que dice, es que por eso yo te decía que todo esto se puede probar, ¿ah? Aquí se van a, esta les va a gustar. Yo sé, a ti también, Pablo, si es que no la habías escuchado antes. Pero mira, ¿qué te parece lo que dice Gary Lawrence? ¿Quién era este señor? Este señor era asesor del Consejo de Desarrollo Sostenible del presidente Clinton. Este señor, Gary Lawrence, dijo lo siguiente. Dijo, participar en un proceso de planificación defendido por la ONU muy probablemente sacaría a la luz a muchos de los grupos e individuos obsesionados con la conspiración en nuestra sociedad. Este segmento de nuestra sociedad que teme un gobierno mundial y la invasión de la ONU a través de las cuales nuestras libertades individuales serán eliminadas, trabajaría activamente para derrotar a cualquier funcionario electo que se uniera a la conspiración de emprender la Agenda 21. Entonces, llamaremos a nuestro proceso de otra manera. Lo llamaremos planificación integral o gestión del crecimiento o crecimiento inteligente. Terminamos con desarrollo sostenible. Esto dice el señor Gary Lawrence. Él está reconociendo abiertamente que ellos son parte de una conspiración para crear un gobierno mundial. Es impresionante lo que dice. Todo este tipo de pequeños detalles se pasan por alto, además. Y además está Exactamente. diciendo abiertamente que nuestras libertades individuales serán eliminadas. Eso es lo mismo que pasa en el texto constitucional que han presentado este borrador, amigo mío. Exactamente, Carlos. De hecho, hace algunos días atrás estaba viendo unos videos de él, unos videos suyos, un sujeto asqueroso, asqueroso si me permites el adjetivo en el programa. El nunca bien ponderado no ha Yuval Harari. Harari ya Sí. abiertamente, y ojo, advierto nuevamente, como hice en el programa anterior, que Harari incluso es defendido y citado por algunos autores liberales que supuestamente posan como contrarios a esta agenda. Harari habla abiertamente de que en el nuevo mundo
por llamarlo de alguna manera, se va a acabar el libre albedrío. Así de simple. Habla de que incluso las elecciones, como las conocemos hasta el día de hoy, el proceso de votaciones, va a ser suplantado, va a ser innecesario con este paso al transhumanismo que ellos están proponiendo. O sea, literalmente, si esto es lo más cercano al infierno, realmente no sé cómo llamarlo. Ojo que lo digo desde ya, yo me atrevo a decir abiertamente que en estos minutos Noah Yuval Harari, lo dije más o menos lento para que las personas puedan buscarlo, es uno de los hombres más peligrosos del mundo en el ámbito del desarrollo intelectual. Yo me Es atrevo a un decir que cerebro maquiavélico que te dice en tu cara que tu libertad no importa, que tu vida humana no importa, que vas a ser reemplazado y vas a ser literalmente desaparecido. No le otorgan ningún tipo de valor a la vida humana y lo dicen abiertamente en la cara. Y prácticamente la Carta Constitucional que se pretende, yo la llamo metafísica, porque yo confío en el buen criterio del chileno que ya está expresando su absoluto repudio a este bodrio que se nos está presentando. Eh, yo me atrevo a decir que las ideas de este hombre en cierta medida influyeron en muchas de las personas que participaron en la redacción. Voy a citar el caso de un congreso científico que es, entre comillas, pero que en realidad es más bien un evento de propaganda, que es el Congreso del Futuro, que se desarrolla cada verano acá en Chile desde más o menos la década del 2010. Y de hecho, durante mucho tiempo, uno de sus invitados más ilustres, tanto presencialmente como en forma telemática, fue este sujeto. Y en ese evento participaban muchos miembros de la élite chilena. Por ejemplo, uno de sus organizadores, que además fue uno de los que impulsó la ley de neuroderechos acá en el país, un dato importante para nuestros amigos en el extranjero, es el ex senador Guido Girardi, que además hizo fama por sus escándalos de corrupción. Es Por corrupto, prácticamente claro, por corrupto, claro. yo lo digo aquí abiertamente, y si quiere Oye, conversar sí. conmigo, me atrevo a decir, corrupción en Chile que llevó en definitiva a la crisis institucional del 2019. Y después de un estallido social, como le llamaron durante tanto tiempo a esto, esa gente sigue gobernando, po. Sí, eso, y eso es una prueba de que todo esto fue falso. Existían, lo hemos dicho hasta cansancio, ¿cierto? Las demandas razonables de muchas personas, pero el problema es que nada ha cambiado, estamos cada día peor. Y esta gente sigue todos gobernando. Y están más corruptos que nunca. Entonces, eso es una prueba inequívoca de que esto fue todo un show al final y que se aprovecharon los grupos que obviamente estaban sacando provecho y después sacaron sus banderitas. Primero no había ninguna bandera, ¿te acuerdas de ese punto? Y después no. Después empezaron a aparecer las banderas, las ONG, los señores Soros, ¿cierto? Entonces, mira, Carlos, aquí yo voy a tener que dar nombres inevitablemente, pero la gente que nos escucha sabrá entender. por supuesto, lógico. Acá en Chile, no sé si lo dije en el programa anterior, pero sí así lo repito y me disculpo por ser majadero. Acá en Chile, el mascarón de proa de la invasión de la Open Society aquí es la Fundación Ciudadano Inteligente. ¿Ya? Y hasta el momento en que se instaló la convención constituyente, la convención constitucional, su presidente o secretario general, desconozco cuál era el cargo, pero por decirlo así, el hombre fuerte de la institución era el abogado Mauricio Daza, otro genio del mal. Y ahora lo tenemos instalado en la convención como constituyente. Mira. ¿Qué me dicen de eso? O sea, prácticamente no es el único, pero es él ya un tentáculo de la Open Society y todo lo que tiene detrás en el seno de la convención, y no es el único caso. Prácticamente otro caso que también citamos en el programa anterior, el memorando de acuerdo que suscrito entre el Sistema de Naciones Unidas en Chile y la primera presidente que tuvo la convención, que es la académica Elisa Loncón Antileo. Ese documento existe. Para quienes están interesados, fue compartido en su minuto en el grupo de Contracultura en Telegram, donde está la firma de uno de estos yes men, porque no son más que eso,
del sistema de Naciones Unidas en Chile y de la señora Loncón. Así que ella después, cuando llegue, esperemos que las tornas se den vuelta, ella no va a tener cómo negar lo que hizo. Claro. Bueno, lo que más da rabia esto es cómo le mientan a la gente y engañan a la gente pensando que esto es orgánico, que ellos están participando, que tienen derecho a voz y a voto, y hemos visto que ha sido absolutamente todo lo contrario. Aquí hay todo esto ha sido dirigido por un puñado de grupos económicos, los mismos de siempre, corporaciones también internacionales que han usado sus ¿cómo decirlo? Sus hitman, cuando se habla para poder hacer los destrozos, los desmanes, ¿cierto? Y esto ha pasado no solamente en Chile, lo hemos visto en un montón de países distintos, y es exactamente siempre el mismo modus operandi en todas partes. Entonces, el problema es que la gente no, amigo mío, no identifica qué es lo que hay detrás. Ellos tienen un interés, estas élites, en cambiar la Constitución sí o sí. ¿Por qué? Porque consagra derechos fundamentales de los individuos y esos derechos ahora no importan, ¿cierto? No les sirve, porque acuérdense que, como decía el señor Harvey Rubin, los derechos individuales tendrán que pasar a un segundo plano frente al colectivo. Y eso es lo que estamos viendo. Esto usted también lo vio para la pandemia, lo vio cómo le están con estos encierros que quieren hacer ahora por el tema del cambio climático. Todo apunta a lo mismo. Ya no importan sus derechos individuales y van a tener que pasar a un segundo plano, porque ahora lo que importa es el colectivo, el bien común. Y usted debe sacrificarse por el bien común, y si tiene que pasar hambre y tener que dejar de usar su automóvil y no tener combustible, como ya está empezando a pasar en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Y se tengan que romper las cadenas alimenticias, no importa, porque todo esto va a tener que ser a un segundo plano frente al colectivo. Lo mismo que pasaba en China, cuando le decían a los ciudadanos un dron arriba: repriman sus emociones, tienen que pensar en el resto, repriman sus deseos de libertad. Así les decía un dron a los ciudadanos en Shanghai. Exactamente. Entonces, es impresionante todo lo que hay detrás de esto. Y mucha gente... Mira, Carlos, Sí, por favor. Mira, te lo voy a aterrizar de la manera más cruda posible. Nosotros podemos ser críticos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Ya dije que su origen no es del todo claro. El personaje que lo redactó era un espía soviético, pero aún así se acomoda a la concepción liberal de los derechos de la persona, que es la generalmente aceptada y que en definitiva también es la que se adapta más a lo que se entiende por la naturaleza del ser humano. Pero aquí mismo yo te tengo la información de que, mira, te dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales, subrayado, en dignidad y derecho. Pero ¿qué se hizo acá en la convención? Eh, con el discurso indigenista pasa a crearse no solamente dos sistemas de justicia, sino que son cerca de 14 o 15. El sistema que queda para los chilenos comunes y corrientes, los mestizos, los hijos de nadie, por decirlo así, que somos nosotros, más las 12 o 13 supuestas naciones aborígenes que fueron creadas. Si nuestros queridos auditores quieren un ejemplo crudo, era lo que pasaba en la Sudáfrica del apartheid. Sí, claro. Básicamente, Chile se va a transformar en un país de bantustanes. No sé si ustedes se recuerdan cuando el que quiso llevar esto a su última expresión fue el último presidente del apartheid en Sudáfrica, que fue Botha, Dick Wilhelm Botha, reconduciendo a la población de color a unas fuertes reducciones dirigidas por elementos serviles al gobierno que se llamaron bantustanes. Aquí en Chile lo que se va, la plurinacionalidad nos puede llevar a dos posibilidades: la creación de bantustanes, básicamente, que van a ser dirigidos ni siquiera por el presidente de la República, sino por un virrey o virreina, ahora que está tan de moda este tema de la paridad, enviado por el 1%, o derechamente el país se va a transformar en una nueva Yugoslavia o en una Ruanda, literalmente. Y es hora que estoy siendo lo más crudo posible, porque la gente tiene que tomar conciencia del peligro en el campo. Ese es el punto.
Por eso yo les digo que tanto los ODS como los 499 artículos, sí señor, 499 en estos momentos de aprobarse sería la constitución más larga del mundo, que contiene el borrador que fue liberado el sábado pasado, el sábado 14 de mayo del 2022, prácticamente hay que leerlo en clave orwelliana, ¿me entiendes? Hay que entender que están diciendo una cosa cuando la realidad es exactamente la opuesta. Igual Tan que lo simple como ODS, es. claro. Exactamente, no admite más discusión. Cuando muchos politicastros, incluso gente de la, entre comillas, derecha, por eso decimos que la dicotomía derecha-izquierda está absolutamente superada desde el punto de vista politológico, cuando dicen hay que esperar el texto para estudiar una posición frente al mismo, es una estupidez de estupidez gigantesca. Porque cuando ya se tiene claridad cuál es el origen de esto, que en definitiva es la destrucción del Chile que conocemos, que dicho sea de paso, y no puedo evitar emocionarme cuando lo digo, Chile es una nación milenaria. Chile ya existía antes de la llegada de Almagro en 1536. Para nuestros amigos que viven en el extranjero, que nos escuchen, piensen ustedes lo siguiente: hay unas momias, las famosas momias Chinchorro, que fueron encontradas en el sur de Arica, que es la ciudad, en la puerta de entrada al país, casi la frontera con el Perú. Esas momias son 4.000 años más antiguas que las momias egipcias, que ya tienen 4.000 años. Las pisadas humanas, una de las pisadas humanas más antiguas del mundo, están en un fangal, en un pantano, en las afueras de Puerto Montt, que tendrían aproximadamente, si no me equivoco, 30.000 años de antigüedad. Prácticamente ese es el proceso de reingeniería social que se está viviendo en Chile, destruir más de 30.000 años de historia. Así de grave es la situación. Exactamente. Bueno, eso es una realidad que hay que ponerla en contexto. Por eso estamos haciendo este programa el día de hoy aquí con mi amigo Pablo. Los invito a ver el programa anterior que hicimos porque de alguna manera es una puerta de entrada para este programa. Probablemente si llegaron aquí, aterrizaron aquí, eh, van a entender mucho más si ven primero ese programa. Tenemos todo esto que está sucediendo porque ya nosotros, durante mucho tiempo, el pueblo, digamos, hemos estado dormidos literalmente, al volante ya. Y es hora de despertar y poder participar en este proceso democrático, entre comillas, porque ya la gente no confía, y ese es el otro tema, ya no hay confianza en las instituciones, no hay confianza en la clase política, no hay confianza en aquellos que tienen que velar porque las elecciones sean transparentes tampoco. Estamos viendo una cantidad de escándalos a nivel mundial que se relacionan a temas de fraudes con elecciones, y no hay nadie preso, ¿ah? Circulan videos solamente por redes sociales, ¿cierto? Pero no. Entonces, la gente está literalmente durmiendo y no se da cuenta de lo que hay una vorágine, una máquina por detrás que, como bien decías tú, pretende, en el modesto caso de Chile, acabar con miles de años de historia. Y todo lo que nosotros le estamos diciendo, ustedes lo pueden buscar, lo pueden verificar, porque están los documentos, por eso estamos citando aquí las fuentes. Todos los Como te días venía hay... diciendo, Carlos, Sí, Como te venía diciendo, Carlos, el borrador, que es el primero, no va a ser el único, se los aseguro, y por eso les pido que especialmente a los chilenos, a los habitantes de Chile que nos escuchan en este podcast, que estén muy atentos. Por ejemplo, yo tuve acceso al documento a través de la red social Telegram. El documento fue liberado, como vengo diciendo, el sábado 14 de mayo pasado de 2022. No va a ser el único. Tómese la molestia. Yo prácticamente, varios amigos míos hicieron un poco de lectura veloz y en una noche se lo leyeron, y porque además no es algo que no es en general la redacción deja bastante que desear, no es un documento, es bastante crudo en ese sentido. Pero ya, por ejemplo, con los 10 primeros artículos que aparecen, por ejemplo, la definición del Estado plurinacional, que consagrando una serie de cosas más, las paridades y una serie de cosas más, ustedes se dan cuenta
que esto no va a ninguna parte. Es más, Carlos, te lo voy a poner en un súper simple. La simbología, la semiótica. La bandera de la portada del borrador ya estoy viendo aquí, es una estrella deformada que algunos identificaron con la que utiliza el grupo terrorista MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y veo que la bandera chilena no está con sus colores sólidos, sino que son un montón de círculos y como salchichas, que además no son colores sólidos, son como si degradados. O sea, eso te da a entender ya con esa simbología de que el Chile unitario, uno grande y libre, que siempre fuimos, va a ser un recuerdo del pasado. Van a, nos están ofreciendo ni siquiera amalgama, porque la amalgama es en esencia, es una mezcla, lo estoy poniendo en términos, no en términos técnicos, sino en términos castizos. La amalgama es una ligazón, es algo que está amarrado, pero aquí no estoy viendo eso, aquí estoy viendo un grupo de colectividades que más que unirse, en realidad están en guerra perpetua a partir de sus diferencias. Y naturalmente quien quiera venir a gobernar sobre ese pequeño infiernillo que se va a formar, naturalmente la va a tener muy fácil. Por supuesto que sí. Bueno, y es parte de los planes justamente de la élite, de los globalistas, pasar a ser obsoleto, por ejemplo, el sentimiento nacional de los países. Eso es parte de la agenda, porque necesitan crear un gobierno mundial. ¿Y cómo hace usted un gobierno mundial? Bueno, primero tiene que atacar todos los valores patrióticos. Tiene que educar a los futuros, bueno, a los estudiantes, a las futuras generaciones, para hacer todo esto obsoleto. Para aquellas personas que son conscientes de sus tradiciones, abandonarlas y dejarlas relegadas en una esquina de la habitación. Porque mucha gente se siente así ahora. Exactamente, Carlos. Por ejemplo, te lo voy a poner en términos súper crudos. Para que un familiar viejo hace algunos días atrás me haya dicho que está empezando a envidiar la suerte de los muertos, es porque te da a entender que ya aquí en Chile está habiendo un fenómeno psicológico que ya lo personal a mí me asusta bastante, porque aquí podemos ver dos posibilidades. La gente literalmente va a empezar a tomar determinaciones con sus propias vidas que son irreversibles, o va a haber una explosión de violencia, como digo yo, al estilo ruandés. Porque hay dos procesos políticos Bueno, que eso lo están preparando, sí, la información está, eso se sabe. ¿Cuánta gente hay metida dentro del país en este momento que está preparando algo como lo que estás diciendo tú? Eso está, es un caldero que está durmiendo ahí, que está esperando la orden para ser activado. Si nuestros queridos amigos que están en el extranjero quieren buscar o estudiar más o menos acabadamente qué es lo que está pasando en Chile, estudien lo que ocurrió en Ruanda y lo que ocurrió en España a partir de 1931. Curiosamente, el proceso de lo que fue el derrocamiento de la monarquía y la instalación de la Segunda República en España es muy similar a lo que se vio en Chile del 70 al 73, y lo que estamos viviendo ahora, que yo me atrevo a decir es la segunda parte, ¿ya? Es un revival. Aquí es muy duro lo que voy a decir, pero Chile tiene una guerra civil pendiente. Desgraciadamente es un concepto que alguna vez yo le escuché a un oficial retirado de ejército, que efectivamente si se mira fríamente bajo el microscopio, efectivamente es así, porque cuando se produjo definitivamente el pronunciamiento militar solicitado por el Congreso, eso es importante tenerlo, prácticamente el despliegue estratégico de los elementos vinculados a la unidad popular estaba casi terminado. O sea, si el proceso se hubiera retrasado una semana, probablemente habría habido un autogolpe por parte de los elementos de la izquierda extrema, o habría comenzado una guerra civil de estilo español. Recuerda tú que en España la guerra comenzó por un golpe de Estado que no pudo cuajar, y que dejó la mitad del país en manos de un bando y la otra mitad del otro. Así que, como le digo, aquí en Chile el caldo de cultivo, el fermento que se está dando a nivel psicológico, y este llamado se lo hago a las personas que nos escuchan, a que pongan atención en Chile, porque esta situación está siendo silenciada. Hay un cerco informativo tendido alrededor del país,
para que estén atentos con Chile, ¿me entiendes? Mucho se habla del Pride for Ucrania, pero también Pride for Chile. Eso es importante porque aquí el proceso que se está incubando acá en el país es una explosión que incluso puede salpicar al resto de América. Las consecuencias aquí, si tú quieres aplicar una metáfora, aquí te cabe la del aprendiz de brujo. En la Mm. convención tuvimos 155 aprendices de brujo. Incluyo también a los y lo digo con total responsabilidad, a los de los sectores que podríamos identificar como patriotas, pero que en Ok, definitiva todos fueron en parte cómplices en la creación de esta sopa negra, que es la entre comillas, nueva constitución. Y si me permites un par de minutos más, Carlos, quiero hacer una advertencia sobre sí, por la favor. supresión, la supresión del sentimiento nacional que está siendo promovida por las élites. Llamo a tener cuidado con ciertas tendencias políticas que suelen identificarse con los movimientos, los informadores alternativos surgidos del Internet, que entre otras cosas llaman a la supresión del Estado. En estos momentos, discursos tales como la supresión del Estado o autores liberales que incluso hablan de lo que se llama la utopía pirata o que exponen a Somalia, claramente un Estado fallido, como una suerte de panacea de la libertad humana, están siendo funcionales al discurso de la élite. Estamos claros de que el Estado, como específica forma de organización política, su origen, la primera vez que se utilizó la expresión Stato es del italiano, fue en el siglo XVI, Maquiavelo más específicamente. eh, no es lo más perfecto, pero sí lo que a mejor ha funcionado. Lo que debemos propender en realidad es a los equilibrios, un Estado pequeño, eficiente y que sea respetuoso de los derechos de la ciudadanía. Pero tampoco podemos aspirar a la eliminación del mismo como una forma de elevar el espíritu humano. Desgraciadamente, probablemente no les guste lo que voy a decir, pero la naturaleza misma demanda el gobierno. El problema está en qué tipo de gobierno nos estamos dando. El propio, Exacto. el propio Confucio, un hombre que, dicho sea de paso, ha sido combatido por el Partido Comunista Chino desde la década de los 20, decía que el mejor Claro. gobierno es aquel que no se siente sobre los ciudadanos, ¿entiendes? Y por ahí debe ir la discusión, no la supresión del Estado, la nación y la patria, solamente para satisfacer ciertos gustitos intelectuales que acaban siendo funcionales al discurso del 1%. Claro. Bueno, ahí tienes tú lo que decía Gustave Le Bon, por ejemplo, en el año ¿Viste? 1895, que se aplica perfectamente para lo que estamos hablando ahora. Dice: las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarlas será siempre su víctima. Es calcado lo que estamos viviendo de alguna manera. Es impresionante. Pasemos a revisar, porque tenemos que cubrir algunos puntos que son impactantes. Pasemos a revisar esta propuesta de nueva constitución, que no considera, por ejemplo, el derecho a igualdad ante la ley entre los hombres y mujeres, sino que habla de que, por ejemplo, habrá un sistema de justicia. No, esto no es un poder, sino que es un sistema de justicia que no va a tener soberanía, que va a ser dependiente de Naciones Unidas, además, con enfoque de género y feminista. ¿Qué te parece todo esto? Hay unas diapositivas muy buenas que están circulando donde explican esto para que la gente lo pueda entender. Ambos enfoques tienen una clara preferencia con minorías sexuales y algunas mujeres, pero puede significar esto un trato muy injusto para todos los hombres, vulnerando nuevamente el primer derecho humano. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta gente se llenó con los derechos humanos la boca durante cuánto tiempo, y gracias a eso han llegado a estas posiciones de poder. Y esto que estoy leyéndoles es un extracto de unas diapositivas que están circulando, que están muy buenas porque muestra cómo la Constitución es de facto un documento que viola los derechos humanos, y lo pone ahí, lo explica muy bien.
Exactamente, y lo dije hace un rato atrás, literalmente nuestros queridos convencionales, estos aprendices de brujos, como los llamé yo, eh, borraron con el codo lo que otros antes escribieron con la mano, ya con el hecho de consagrar por una supuesta superioridad de pueblos aborígenes apelando a reparaciones históricas que son de suyo inoficiosas, están negando la garantía esencial de igualdad ante la ley, tan simple como eso. Lo mismo ocurre cuando se consagra la paridad o cuando la paridad de sexo entre, por ejemplo, para el acceso a cargos públicos, prácticamente aquí la meritocracia prácticamente pasa a ser un anatema, una maldición para esta gente. Y algo parecido ocurre también con el tema de las minorías sexuales, que es un tema que ahí no es necesario, basta simplemente aquellos que tengan algún pariente o familiar que pertenezca a ella y además en los cruces de información correspondientes, ustedes se van a dar cuenta que estas personas que son personas también, tienen, a pesar de la especial preferencia que ellos tengan, siguen siendo tales. Ellos son útiles solamente en la medida de que son proclives o son útiles para la agenda de despoblación, tan simple Exacto. como es. Y de Son acabar con el cristianismo, además, porque con ellos acaban con la Biblia. Acuérdate que ese es un punto no menor. Los utilizan para eso. exactamente, exactamente, Y con eso prohíben la Biblia por discurso de odio. ¿Qué te parece? Porque eso es lo que en gran medida también hay detrás de lo que mencionaste tú, pero también lo otro. exactamente, Carlos. Seguramente nuestros auditores en el extranjero lo vieron, las bacanales o que de hecho esa era la palabra, auténticas bacanales, por ejemplo, las imágenes impactantes que se vieron en la semana posterior al estallido delictual, donde se profanó la estatua de un dignatario eclesiástico frente a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Santiago en la Alameda Bernardo Higgins. Para nuestros amigos que viven en el extranjero, les cuento que el edificio es coronado por una estatua de un Cristo Redentor con los brazos abiertos, que es bastante característica en Santiago, es muy tradicional. Este dignatario es el Monseñor Casanova, primer rector de la universidad, donde alumnos, nada menos de algunas facultades, desarrollaron actividad sexual sobre la estatua. Hay imágenes bastante fuertes dando vuelta por las redes sociales de eso. Claramente, como dices tú, a estas minorías están siendo utilizadas, uno, porque son útiles en la agenda de despoblación, y dos, porque son el ariete que necesitan para destruir el cristianismo, tan simple Exacto. como eso. Uh-huh. Nosotros ya hemos visto casos tan exagerados como el de Suecia o Finlandia. En Suecia existen, por ejemplo, versiones editadas de la Biblia, que han sido editadas por la iglesia protestante local, donde se han cambiado palabras, se han censurado libros completos de la misma. Bueno, el Partido Comunista Chino está haciendo exactamente lo mismo. Exactamente, Exactamente lo mismo. Y incluso no se trata de la Biblia, porque si usted no es cristiano, a lo mejor o puede ser budista, pero allá persiguen a los budistas también, sí, o a los del Falun Gong, da lo mismo. Sí, cualquier cosa que sea mayor que el Estado es una amenaza para un Estado totalitario. Sí, ese es el punto que hay que entender. Y mire, estimado auditor, yo se lo digo aquí directamente. Durante la Revolución Cultural China se hablaba la guerra contra los cuatro viejos, Uh-huh. las viejas tradiciones, las viejas costumbres, etcétera. Y dentro de esos viejos que estaban condenados al anatema, estaban sabios chinos que incluso han trascendido a la cultura occidental. Yo ya cité a Confucio. También está Lao Tse, Mencio, fueron todos, prácticamente sus obras fueron quemadas, hay imágenes de Así eso, es, ejemplos. así es. Yo tengo un testimonio de primera mano de eso, amigo mío, porque yo tuve la suerte, entre las bendiciones que tenía en esta vida, de conocer un monje Shaolin que había arrancado de China. Estuve compartiendo con él 2 días, conversando tendidamente, y él me contó qué fue lo que él vivió durante lo que vivieron sus maestros, la gente. Me contó cómo habían destruido las bibliotecas, cómo persiguieron a los bibliotecarios. Me hablaba de libros de 2000 años que estaban guardados en unos rollos en las bibliotecas, y cómo llegaron los comunistas a arrasar con todo eso, empezaron a torturar y a perseguir a los monjes, los empezaron a encarcelar algunos,
Su maestro, imagínate, la historia es tan impresionante que voy a terminar solo con esto. Su maestro se arrancó a una cueva. Estuvo 8 años viviendo. Esas historias en China, que un occidental no las puede entender, porque tú dices, ¿cómo? 8 años estuvo metido en una cueva, en una montaña, escapando del régimen. O sea, cosas impresionantes. Y nosotros, Carlos, como vengo diciéndote, nosotros tuvimos eso pero también de una escala brutal, lo digo desde ya, durante el estallido delictual. Por ejemplo, acá un local de una universidad acá en Santiago, que además era un edificio patrimonial que fue incendiado, los ataques a las iglesias, que aparte de ser lugares de culto sagrados para quienes somos cristianos, también especialmente en ciudades relativamente viejas como Valparaíso y Santiago, también tienen una riqueza arquitectónica en sí mismos. En Valparaíso, por ejemplo, la destrucción que se dio la tarde del 18 de octubre en adelante, yo vi eso desde Viña del Mar y la escena era impresionante, era una auténtica película de guerra, cómo se Sí, levantaban las fumarolas vista a la distancia. Claramente, claro, para la masa que perpetró eso, aquí lo digo desde ya, que en Valparaíso no les fue tan bien como en Santiago, se fueron bien golpeados los insurgentes, pero el hecho es que quienes organizaron esto tenían el programa bastante claro, ¿me entiendes? Van detrás de la memoria del mundo. A mí me gusta mucho citar el caso de la guerra que se le ha declarado a la tercera edad, a los ancianos. mm, Los orientales lo tienen bastante claro. Los ancianos son la memoria mundi, la memoria del mundo. Y cuando tú atacas a la memoria del mundo, inmediatamente tú puedes reemplazar, obviamente historia y memoria no son lo mismo. La historia es objetiva, la memoria es subjetiva. Pero aún así, cuando tú te deshaces de esa gente, esos recuerdos tú los puedes instalar por lo que tú quieras poner. Era una de las tantas advertencias que hizo nuestro viejo amigo Orwell en los años 40. sí, claro. Hago esto porque aquí en Chile, en el proyecto de la nueva constitución, donde ya prácticamente es un hecho asentado de que va a haber aborto prácticamente hasta el noveno mes, se introduce la eutanasia bajo el rótulo de la, entre comillas, muerte piadosa o muerte con dignidad. Claro, que ahora lo Pero están diciendo de dignidad, exactamente. Claro. exactamente, la Y eso personalidad, la viene palabra. promovido por el Foro Económico Mundial, por las élites más acaudaladas del mundo, que ni siquiera salen en la revista Exactamente, Forbes, porque cuando usted ve la revista Forbes, esta gente no aparece ahí, por supuesto. exactamente. Eso es para el Y, show, es simplemente el show de esa estadística. Exactamente, te lo voy a poner en términos súper anecdóticos. El- por ejemplo, hace un tiempo atrás la revista Hola, una revista de cotilleo que es bastante conocida, pero que ha ido adoptando posiciones políticas afortunadamente de tipo patriota, por decirlo así, porque en estos momentos España literalmente está, y nuestros amigos españoles que comentan nuestros programas dan fe de eso, está prácticamente colgando de un alambre muy delgado. Sí, Comentaba que Klaus Schwab, creo que él merienda entrecot, que es un corte de carne bastante especial, muy caro acá en Chile, en estos momentos prácticamente en Chile ya no se encuentra entrecot, creo que 4 veces a la semana. Imagínense, el hombre que nos viene a predicar de sustentabilidad y nos pide cambiar la dieta, come entrecot asado 4 veces a la semana. Imagínense eso. claro. Bueno, Así son así. que Tú hablas literalmente de esta es reemplazar. es la agenda de la hipocresía elevada a la tercera o cuarta potencia. Exacto. Bueno, esta propuesta, esto parte de la Agenda 2030, es lo mismo. El derecho preferente de los padres a escoger el tipo de la educación que podrán tener sus hijos, no van a poder elegirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Totalmente. Porque ellos garantizan el derecho a la educación, ¿cierto? Que todo el mundo tenga derecho a una educación digna. Entonces con eso eliminan además todos los otros, las escuelas que puedan ser competencia y que puedan tener un discurso distinto y que puedan formar, ¿cierto? Salirse de la parrilla programática que tienen ellos y Totalmente, con Carlos. eso los engañan, diciéndole, no, usted tiene derecho a la educación. Usted tiene derecho también, bueno, y esto
vulnera el artículo 26 po, de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. ¿Para qué vamos a entrar en tanto detalle? El artículo 17 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la propiedad privada, también la vulnera. La gente no va a poder disponer del dinero para las pensiones, no va a poder tener casa propia. Los emprendimientos también pueden ser tomados por el poder político en cualquier momento. También, mire, y esto es importante relacionado a lo que acabas de decir tú, sobre el tema de la carne, por ejemplo. El proyecto de nueva constitución propone a los animales en idénticas condiciones que los seres humanos, haciéndolos sujetos de derecho. Le dan derecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes son sintientes. Por lo tanto, yo me voy a asegurar de que no los vayan a matar para hacer comida para estos humanos. Entonces, el texto señala textual: el Estado debe protegerlos, reconociendo su sintiencia. ¿Qué significa esto? Van a decir los auditores. Muchos van a decir, esto es fantástico, por fin van a acabar con el sufrimiento de los animales. Hay vías más civilizadas, por supuesto, de poder hacer esto. El punto es que el señor Bill Gates está invirtiendo en toda la industria de carne sintética. Entonces, de nuevo, están favoreciendo. Con esto se acabó el asado, señora. Esto es parte de la Agenda 2030 y está en la Constitución. ¿Por qué está en la Constitución esto? ¿Por qué esto está en la Constitución? Esa es la pregunta que tiene que hacerse usted. Si esto es parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Exactamente. Tampoco reconoce la libertad de religión. ¿No te parece curioso? Esto es del artículo 18 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Estoy haciendo un pequeño repaso para que se den cuenta nomás de esto. Las personas ya no van a poder elegir libremente sus creencias y serán los políticos, por supuesto, desde el Estado que van a decidir qué religión puede practicar. ¿Qué religión pueden practicar las personas en Chile? Si tú me permites, Carlos, quiero hacer tres precisiones o 3 puntos ahí. Primero, en relación al consumo de carne. Es otra vez, aquí yo reconozco que efectivamente hay personas vegetarianas o veganas que no son estos activistas. Fantástico que la hayan. A mí no me molestan en lo absoluto. A mí tampoco. Pero dice el dicho: vive y deja vivir. ¿Cierto? Exactamente, y ellos practican muy bien ese punto. Y hemos conversado ese tema, porque yo, por ejemplo, voy a citar un estudio bastante interesante que un amigo que es profesor de educación física me lo mandó hace un tiempo atrás, que es muy interesante. Analizaba las antropometrías, lo voy a definir así en términos muy castizos para que nuestros auditores nos entiendan. La antropometría es una técnica para medición de segmentos corporales, para ir clasificando a las personas de acuerdo a su contextura física, y que se utiliza prácticamente desde la medicina legal hasta la confección de ropa. ¿Ya? Uh-huh. Cómo la juventud estadounidense en forma física se ha degradado desde la Segunda Guerra Mundial. Y el estudio se hizo en base a los exámenes que se les realizaron a los jóvenes que se presentaron para reclutamiento a la Segunda Guerra Mundial, a la guerra de Corea, la de Vietnam y la guerra del Golfo del año 91. Y la forma en que la pérdida de forma física es asombrosa. Incluso ha habido hasta disminución de la estatura. Uh-huh. Y eso muy vinculado, entre otras cosas, a los estímulos de la tecnología promovidos por la élite y a la mala calidad de la alimentación. Seguro. Ese es un punto que quiero hacer. El otro tema que me quiero referir, Carlos, porque es un caso que yo conozco muy de cerca, es el tema de la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia. Acá en Chile, la FIDE, F-I-D-E, seguramente muchos padres no saben que existe, pero su colegio probablemente forma parte de ella, que es la Federación de Educación Particular Subvencionada, y también particular incorpora dentro de ella muchos colegios de iglesia tradicionales y colegios de colonia, por ejemplo, colegios británicos, que tienen acá en Chile una presencia muy importante. Han llevado una lucha a brazo partido por defender este derecho en la convención y desgraciadamente estamos perdiendo. De hecho, ya perdimos, porque son el prototipo de los colegios que esta gente pretende sacar del juego. Te lo voy a llevar incluso a un caso aún más rocambolesco, lo que ocurrió en Venezuela. Efectivamente, el chavismo desde el principio le declaró la guerra al cristianismo
y lo sustituyó. Venezuela es un país tradicionalmente muy católico, por ejemplo, la devoción a la Divina Pastora es muy conocida en el resto de América Latina, es un país con una raigambre católica muy acendrada, como lo es también México y Colombia. El chavismo, por influencia cubana, promovió los cultos afro, valga la redundancia, afrocubanos. El propio Chávez tenía una obsesión bastante particular Esa es toda otra historia, sí, esa es toda otra, exactamente. Y, claro. y exactamente, y se creó una suerte de culto estatal a partir de esos cultos fetichistas, porque es fetichismo, no es otra cosa. Es lo que algunos autores llaman la necrocracia, el culto a los muertos que se lleva a cabo en las dictaduras comunistas, donde prácticamente todos los líderes son puestos literalmente en conserva y los ponen en una urna de cristal en una plaza pública. Lo vimos en la Bueno, Unión para la Soviética. gente de Chile que ve esto de Chile, es prácticamente imposible entender una cosa como esa porque no han vivido lo que son los cultos afrocubanos, ni no sé, pues el candomblé, que no es cubano, pero Perfectamente todo ese ambos. tipo claro, de práctica. Entonces, Chile está muy lejano a eso, por lo menos en el inconsciente colectivo de las personas eso no existe. Aquí en estos momentos en Chile yo me atrevo a decir que la guerra a la religión, la guerra al cristianismo fundamentalmente, ha provenido fundamentalmente de, uno, el movimiento de las diversidades sexuales claramente utilizado, que ha sido manejado, y desde el mundo intelectual, por ejemplo, desde la academia, y aquí hay que decir estas cosas por su nombre, también desde el mundo de la masonería. Y de hecho esta guerra entre la clerecía católica y la masonería aquí en Chile viene prácticamente desde los albores de la República. Estoy hablando desde el siglo XIX por lo menos. Vean un programa que está aquí en Contracultura que se llama ¿Es el Papa Francisco realmente cristiano? Se van a sorprender. Muy bueno ese programa. El otro día alguien comentaba acá, decía, ¿cómo no ponen al Vaticano en toda esta ecuación? Bueno, a lo mejor, y le respondo ese comentario, a lo mejor usted viene llegando hace poco al canal y no ha visto los otros programas que hay y algunos que han eliminado también, por supuesto. Pero mira, vamos al resumen. ¿Qué te parece para ir encerrando esto? Porque nos queda el último bloque, un par de minutos de este programa interesantísimo. En este último bloque quiero dar un resumen de esto que hemos visto, que es, en resumen, esta nueva constitución viola los derechos humanos, porque son muchas las violaciones que hay, no entré en todas, pero vimos algunas, expropia tu pensión, tu casa, tu negocio y tu dinero, le quita territorio soberano al país, además, ¿cierto? Elimina el derecho preferente de los padres, elimina la igualdad ante la ley, endeuda a todos los chilenos con pueblos originarios y empresas, y falta agregar ahí el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, ¿cierto? Exactamente. Coloca una policía política para perseguir opositores, ¿cierto? Amplifica el conflicto mapuche, entre comillas, vamos a decir, porque me carga ponerle ese nombre, amplifica este conflicto mapuche a todo Chile. Y no pueden cumplir un solo derecho social. Un solo derecho social. ¿Qué pasa? Brevemente con ese tema de los de aquí, mira, aquí se hizo una campaña hablando todo el día de derechos. Y la Agenda 2030 te da derecho a todo. Te da derecho a todo. Estos mismos derechos que están entregando acá. Pero no te quedas con nada, porque no viste la letra chica. Una vez que te da el derecho, lo pasa a administrar el Estado, pues ya no es una libertad tuya, que tenías antes que podías elegir, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Ahora, como te engañaron diciendo que te van a dar derecho a una educación digna para todo el mundo, crean estos pozos, estas ollas comunes donde todos tienen que comer lo mismo. Pero te engañaron con ese derecho. ¿Qué A, piensas tú de esto? a ¿Qué ver, pasa con los Carlos. derechos? ¿Qué pasa con los derechos? A ese punto te quería llevar. A ver, como yo en este programa, como te vengo diciendo, ha sido un poquito más crudo, más directo de lo que fue en el programa anterior. El derecho aquí es el caramelo con el que se está el camelo, la NASA. La NASA es un instrumento de pesca que, por ejemplo, se utiliza para cazar langostas y otros animalitos parecidos, donde se pone un cebo,
se entrampa y luego se levanta. Aquí el lenguaje de los derechos básicamente cumplió esa función, engañar. Aquí espero que mis auditores chilenos sepan perdonarme. Desde la década de los 90 había una degradación cultural bastante importante. Incluso es cosa que ustedes vean filmaciones de los años 60 y 70, donde incluso la gente más humilde hablaba muy bien. Ese es el punto. A ese nivel ha llegado la degradación cultural en Chile. Sí. El consumo de cultura aquí y la poca que se consume no es de buena calidad. En definitiva, aquí encontraron un caramelo muy bueno con el objeto de atrapar a gente que efectivamente está experimentando necesidades, si eso es verdad. Pero, por ejemplo, lo voy a poner muy concreto en el caso del vilipendiado sistema de ahorro previsional chileno de carácter individual. El sistema fue arruinado donde ante la, entre comillas, democracia, por leyes que perfectamente se pueden revertir mediante otra ley, y además esas modificaciones que en definitiva perjudicaron a todos los pensionistas, a los ahorrantes y a los pensionistas, fueron modificaciones hechas a la medida de los jerarcas del momento, porque es un fenómeno muy importante acá, especialmente cuando se produjo el primer recambio o la primera elección general que se dio por el año 96 más o menos, donde muchos políticos que perdieron las elecciones aparecieron un par de años después en los directorios de estas instituciones. Y ahí fue cuando se produjo esta simbiosis entre lo público y lo privado, este fascismo, porque eso es lo que en definitiva condujo a este fermento de basura, literalmente, la corporatocracia, que en definitiva hizo explosión, entre comillas, el año 2019. Como te digo, aquí en definitiva la lista de derechos que nos expone la convención no cumple otro rol más que engañar al votante. No tiene ninguna otra función porque uno puede discrepar con algunos aspectos del modelo económico liberal, pero en algo estamos todos claros, que la provisión no voy a hablar aquí de derechos, sino de servicios sociales por parte del Estado, incluso servicios tan básicos como la seguridad, dependen del buen desarrollo de la economía a través, por ejemplo, del pago de impuestos. Tú no puedes pretender estar esquilmando a la población productiva, empresas y personas particulares, cuando prácticamente la economía está prácticamente paralizada, es lo que está ocurriendo en Chile ahora. Así que eh, no, basta sumar simplemente 2 más 2 para darse cuenta que en definitiva nada de esto calza y solamente nos lleva hacia el precipicio. No vamos a ir mucho más allá. Exacto. Bueno, todo eso, Marta, tiene que ver con estos patrones que tiene la Agenda 2030, ¿cierto? De consumo y producción, cómo define el consumo y la producción, el tema de las libertades, que ellos ahora dicen que por supuesto esto es insostenible y hay que arreglárselas con menos. Entonces están acostumbrando a la gente de a poco con este tema, bueno, de la inflación, de la restricción a las libertades que estamos viviendo hace ya más de 2 años, ahora el tema de los combustibles, ahora el tema de la interrupción de las cadenas de suministro de alimentos y cuánta crisis más que está ahí esperando a la vuelta de la esquina. Y eso lo dijo Maurice Strong, lo dijo en la Cumbre de la Tierra en 1992, dijo: está claro que los estilos de vida actuales y los patrones de consumo de la clase media cómoda, mira, siempre contra la clase media, ¿cierto?, que implican un alto consumo de carne, el consumo de grandes cantidades de alimentos congelados y preparados, propiedad de vehículos motorizados, numerosos electrodomésticos, aire acondicionado en el hogar y en el lugar de trabajo, viviendas suburbanas caras, no son sostenibles. Y eso creo que lo mencionamos antes también. Pero todo tiene que ver en cambiar estos patrones de vida, los estilos de vida y los patrones de consumo, y esta carta lo hace fantásticamente bien dentro de esto. Mira, Carlos, si tú me permites el punto, básicamente se trata de guerra, y esto lo voy a poner especialmente para los habitantes de Chile que escuchan este programa, es guerra a la clase media. Se trata de eso. ¿Por qué? Porque el surgimiento de la clase media, que en Chile, de hecho, después de las reformas liberales de los años 70 que permitieron un crecimiento sostenido en el tiempo hasta más o menos la década del 2000, Chile efectivamente se transformó en un país de clase media.
¿Y cuál es el gran pecado de la clase media? Es la representación patente del fracaso del marxismo, tan simple como eso. Por ejemplo, en el caso estadounidense, a principios de la década del 1900, el llamado proletariado trató de ser agitado primero por elementos anarquistas y luego comunistas, que de hecho incluso después se comprobó tenían conexiones con la mafia de Wall Street. Recordemos que JP Morgan en algún minuto en 1912 recibió prácticamente con los brazos abiertos a León Trotsky, uno de los sujetos más... Yo me atrevo a decir que el hombre estaba poseído, lo digo Siempre. abiertamente, Es y que lo esa devolvió. es la parte de la historia que la gente ignora. Así que, ¿por quién fueron financiados? Por la gente de Y Wall después, Street. Si las caricaturas de Wall Street en esos años no mentían. ¿Cierto? exactamente, Cuando Karl Marx iba a buscar el dinero y cuánta gente entrenaron en Nueva York, a cuántos subversivos que mandaron después a trabajar por la Revolución Rusa. Entonces, exactamente. los comunistas tienen ese gran problema. Tienen ese odio contra las clases, los que tienen más dinero, pero no se dan cuenta que siempre han sido utilizados como un elemento de ello. Exactamente, es una herramienta de ingeniería Son social. nada más que eso. Surgieron el marxismo completo, desde Marx e incluso mucho antes, incluso los socialistas utópicos, Fourier y otros, Saint-Simon también, fueron disidencias creadas. Y lamento mucho lo que voy a decir si lo que vengo a decir ahora provoca erupción en algunas pieles sensibles, pero también el nazismo y el fascismo también fueron disidencias creadas. Es cosa que usted investigue quiénes estaban detrás de Adolfo Hitler, las conexiones que tenía, por ejemplo, la sociedad Schul, la organización Y también con Wall Street, pues amigo mío, sí, también, con los exactamente, buches, también, ¿cierto? y Con los banqueros. círculos londinenses, fundamentalmente lo que se llamó el Consejo de la Tabla Redonda, que luego mutó al CFR, al Consejo de Relaciones Exteriores. Claro, claro. Así es, así es. Que, bueno, para terminar esto, porque hemos pasado por varios puntos, aquí podríamos estar hablando horas con Pablo, pero ¿qué similitudes ves entre esta Agenda 2030? Y descríbele un poco cuáles son estos objetivos del desarrollo sostenible a las personas, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué es esto? Es un plan para llevar a cabo un gobierno mundial, lo que ellos llaman la gobernanza global, otros llaman el nuevo orden mundial. Explícale un poco a la gente cuáles son estos objetivos, muy brevemente, porque nos queda muy poco tiempo, y cómo ves tú la relación de esto con este nuevo texto constitucional. A ver, Muy brevemente. a ver, como bien dice Carlos, son 17 objetivos. Por ejemplo, eh, el punto, y aquí conecto con la discursividad de los derechos, todos ellos son muy loables, incluso ellos calan muy bien, por ejemplo, en gente de buen corazón, en la juventud, que hay que entender que el joven per se no es una persona mala, es solamente una persona sin experiencia, que no conoce per se la maldad, por eso son tan fáciles de manipular, porque, Ujú. por ejemplo, tenemos el número uno, fin de la pobreza; número dos, hambre cero, ¿quién va a estar en contra de eso? Número tres, salud y bienestar; cuarto, educación de calidad; quinto, igualdad de género. Aquí, por ejemplo, ¿quién no va a querer que, especialmente en lugares, incluso, por ejemplo, en el mundo aborigen, donde la mujer es maltratada, efectivamente es un hecho en Ujú. general, lo pasa bastante bien en las poblaciones aborígenes, no va a querer que la condición de la mujer sea elevada, la situación del agua limpia y saneamiento. Eh, por ejemplo, el 16 tenemos paz, justicia e instituciones sólidas. Lo del agua da para 4 programas, porque yo he estado estudiando quiénes están detrás de esa cuestión del agua y mucha gente que apoya esta causa no se harían ni se desayunarían con lo que hay detrás del tema del agua. Como Exact- paréntesis lo hago. Exactamente. En general, acción por el clima también. Y como digo, basta con leer los 10 primeros artículos, por ejemplo, la definición del Estado de Chile. A ver, tengo aquí el Por texto favor, y aterricemos esto. les voy a definir qué entiende esta gente por la definición del Estado de Chile. Y se van a dar cuenta que prácticamente no es necesario hurgar mucho en los ODS para darse cuenta que es una fotocopia de los mismos. A ver, aquí tenemos, por ejemplo,
Artículo cuarto. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. De partida, esto es un oxímoron, porque cuando usted habla de coexistencia de diversas naciones en el marco de la unidad, eso es el caldo de cultivo para por lo menos una guerra civil, si no es que algo peor. Acá, por ejemplo, tenemos aquí democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que hombres, mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas Ujú. participan en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Ese es el Usted punto tiene 5, aquí, ese es el punto 5 de la Agenda 2030 que se llama igualdad de género. Aquí lo que deberíamos hacer igual, es el día de mañana hacer usted un juego mental. Cuando le digan una frase de cualquier cosa, usted tiene que relacionarla inmediatamente. ¿Qué punto será este de los 17? ahí tú Continúa, por favor. tocas tú el punto 5, igualdad de género, tocas el punto 10, reducción de las desigualdades, tocas el Ujú. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y aquí, para no quitar más tiempo, yo por eso les digo que los ODS y la constitución completa, este borrador, tiene que ser leído en clave orwelliana, porque claro, dice paz, justicia e instituciones sólidas, pero cuando te definen el Estado plurinacional, donde te hablan de este oxímoron, de reconocer la coexistencia de naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado, eso no es precisamente llamar a la paz, a la justicia y a la existencia de naciones, de instituciones sólidas. Eso es la fórmula para la guerra de todos contra todos, como yo ya dije anteriormente. Lamento mucho si empleo palabras que suenan duras, No, sí está súper bien, está súper bien. ¿Qué más pero tenemos? las advertencias, el tiempo de las advertencias podríamos decir que ya terminó. No, ya terminó. ¿Qué más tenemos aquí, Pablo? ¿Qué otras cosas eh, asocias tú que están clarísimas? Porque prácticamente el espíritu es, pero hay que ponerlo aquí en el papel para que la gente lo pueda ver. ¿Qué otras cosas te llaman la atención? Punto 3. No, no voy a entrar mucho más en el, como les digo, el borrador que tengo a mi vista tiene 164 páginas. De manera muy extraña apareció en manos de algunos convencionales un par de horas antes que se votara el último artículo, lo cual nos pone a pensar si este proceso en realidad no fue más que un espejo. Aquí tengo 3, artículo X, inciso segundo, vale decir el Ujú. segundo párrafo. ¿Qué dice La, eso? la política fiscal, vale decir fundamentalmente emisión monetaria, gasto y otras cosas, y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas. O sea, te lo voy a poner en términos crudos. No resultaría descabellado pensar que el día de mañana se les van a imponer impuestos, por ejemplo, a los varones, a nosotros los hombres, o se van a gravar a las familias con muchos hijos y en lugar de eso se van a aprobar exenciones tributarias, por ejemplo, a las parejas homosexuales o a las mujeres solas. Ujú. Bueno, eso ya lo están haciendo en algunas partes de Europa. Eso ya lo Exactamente, estamos. Bueno, ahí tenemos también el tema 5 porque todo se cruza. La igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, ¿cierto? También cae dentro de industria, innovación e infraestructura, exactamente. Sobre el punto del reducción trabajo, de las desigualdades, producción ahí y consumo responsables. Pues sí. a ver, te va a hacer un punto ahí, por ejemplo, sobre el tema del trabajo decente. Por ejemplo, una de las últimas discusiones que se dio antes del primer cierre del proceso fue la eliminación de la subcontratación. Como dije en el programa anterior, la subcontratación en Chile es una industria bastante importante, especialmente en el mundo de la construcción, que mueve Sí. mucho dinero, mucha mano de obra en Chile, en el mundo minero y en la agricultura. Y de hecho, tú tienes desde subcontratistas que son pequeños talleres mecánicos, que son empresas familiares, padres, generalmente padres, hijos y nietos, hasta empresas de 100 y más trabajadores. Y básicamente no es necesario aventurarse mucho, que lo que se persigue acá es destruir el emprendimiento individual y poner todo en manos de las megacorporaciones que van a estar Exacto. Claro. intimando con el Estado en esta suerte de tecnofascismo que nos ofrece, por ejemplo, el Foro Económico Mundial.
Exacto, y eso es independiente y el punto aquí es ese, es un punto muy bueno, porque había una persona, por ejemplo, en el programa anterior que comentó, dijo, se nota que nunca has trabajado cuando tú mencionaste eso en una, no sé, una empresa outsourcing, me imagino que se refería. Y bueno, tiene toda la razón. Tiene toda la razón lo que dijo esta persona, porque eso también se presta para todo. Hay una cantidad de estafa, gente que no le pagan. Bueno, y eso pasa y va a ocurrir siempre. El punto es que están reemplazando esto por algo que es mucho peor. Es mucho peor, Eh, porque ese, a esas corporaciones gigantescas ahí sí que no tienes cómo reclamarles el día de mañana. Y no ese tienes cómo elegir el día de mañana. O sea, aquí te están cortando las posibilidades de elegir. Por lo menos ahora, si no te gusta tu empleador, te vas a otro lado y priorizas tu salud. Punto. Ese es el punto, Carlos, porque ya con eso, como para ir redondeando más o menos el programa, detrás de la resistencia que tiene que haber tanto en contra de los ODS, en contra de los planes de la gente de Davos y en contra, porque aquí ya no cabe otra opción más que rechazar y rechazar desde ya, porque advierto de que incluso sectores de la llamada derecha están planeando la posibilidad de repetir el proceso, pero en el Congreso. Esto hay que rechazarlo y el proceso se acaba Eso aquí. lo dijimos hace cuánto tiempo y otros también lo habían advertido, porque no fuimos los únicos, pero hace cuánto tiempo dijimos que iban a apostar 100, pero con 50 millones quieren 100, están demandando por 100 millones, pero con 50 tienen la Agenda 2030 la nueva Constitución. Entonces, ¿qué es lo que Es lo van a que, hacer? Van a lo que tratar de siempre sacar una decíamos. cosa un poco más light nomás, ¿cierto? Está hecha en el Congreso por gente con más conocimiento, ¿cierto? Y van a quemar toda esta cosa radical y van a obtener igual lo que quieren. O sea, al final Aquí la en clase Chile política de Chile, esto es lo mismo, promueve la Agenda 2030. ¿Qué les va a hacer es lo que pensar a acá en ustedes que no Chile se va, llama que no van a meter esto mismo ahí es lo que adentro? aquí en Chile se llama el viejo pasado, tan simple como eso. Se pide, Claro. se presenta en lo que en términos jurídicos se llama la ultra petita. Se presentan peticiones exageradas, pero en el proceso de negociación se racionalizan a lo que en definitiva a lo que realmente se Se pretende. puede obtener. Exacto, Mira, exacto. Carlos, te lo voy a poner en un punto. Si se da el rechazo y definitivamente los sectores traidores, voy a usar la palabra traidores, aquí no me voy a moderar en esto. No, pues aquí, perdona que te interrumpa en ese punto, quiero ser bien claro, y tú también lo vas a hacer, pero aquí ya las reglas del juego están. Y cualquier cosa que cambie las reglas del juego en este momento ya es una estafa. Porque las Exactamente. reglas del juego ya estuvieron desde el primer momento. A la gente le dijeron vamos a pasar por este proceso, ok, la gente tuvo el proceso y aquí se aprueba o se rechaza esta cosa. Aquí no hay medias tintas. El país en medio de la situación que está viviendo no puede permitirse otra aventura de este tipo. A ver, Carlos, ahí sacaste dos puntos. Uno, yo hago la advertencia con total responsabilidad por mi propia formación como hombre de ley. Primera cosa, la convención en la práctica funcionó sobre una hoja en blanco. Todos los límites que fueron puestos por la ley que posibilitó la reforma constitucional en cuestión, la 21.200, que se aprobó, dicho sea de paso, muy a la rápida la mañana del 24 de diciembre del 2020, del 2019, la discusión fue prácticamente expresa, le impuso una serie de limitaciones, por ejemplo, el artículo 19, que en la actual constitución, para quienes nos escuchan en el extranjero, constituye lo que los americanos llaman la Bill of Rights, la Carta de Ujú. Derechos, un artículo 19 que tiene 26 numerandos. Esa carta no se iba a tocar absolutamente nada. ¿Qué fue lo primero que hicieron? La tocaron, le metieron mano a la Entonces propiedad, ahí está, a la claro. al derecho a la libertad de trabajo, al derecho a asociación, a la libertad de enseñanza. Prácticamente tomaron un tenedor y la aplastaron. Disculpe, estoy siendo Sí, pero muy concreto. Prácticamente hicieron eso. Y lo otro, la advertencia que quiero hacer, si es que los sectores traidores pretenden repetir el proceso en el Congreso, para introducir la Agenda 2030, les basta simplemente con concederle primacía absoluta a los tratados internacionales y dejar de reconocer a la Suprema Corte de Justicia como última instancia judicial en el país. Les basta, a mi parecer, con esos dos elementos para y enchufar listo. a la Agenda 2030.
porque ya, por ejemplo, en la convención ya se tenía claro de que la Corte Suprema no iba a ser la última instancia, algo que en los hechos se daba cuando algunos abogados astutos pretendían ir por cualquier cosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en casos baladíes. Eso es una práctica que después la Corte supo erradicar a través de su potestad disciplinaria mediante lo que se denominan autos acordados. Eso se dio fundamentalmente en los primeros procesos por las llamadas causas de violación de los derechos humanos, pero el virus siguió latente. Pero hago la advertencia que si se traslada el proceso al Congreso va a bastar solamente con esas dos modificaciones para que tengamos a Chile definitivamente entregando su soberanía de par en par. Eso es justamente lo que quieren los esquemas estos de la Agenda 2030 y otros esquemas de la ONU para poder conseguir estos objetivos de lo que ellos llaman gobernanza global y el socialismo global, además, que promociona abiertamente el empoderamiento de los dictadores para poder ayudar a la gobernanza global. Eso es lo que te están diciendo ahora. Con todo este caos, que ese es otro punto que la gente no se da cuenta, con todo este caos que va a haber ahora y que se está promocionando abiertamente porque están desestabilizando el mundo, con todo este caos la única solución es la dictadura, ¿cierto? Porque hay que controlar el orden público, hay que volver a normalizar el mundo, ya no es un tema de país, ¿cierto? El mundo hay que normalizarlo. Entonces por eso siempre que en vez de controlar a los delincuentes, no, a los delincuentes no se les controla, se ponen cámaras. O sea, fijaos usted en ese detalle, en vez de controlar a los delincuentes o decirle a los jueces hagan el trabajo, no, vamos a poner más cámaras. El objetivo está claro, es la vigilancia y es el control. Y esta Agenda 2030 la han adoptado más de 193 gobiernos de la ONU en el planeta, desde las dictaduras islámicas, los comunistas también, hasta los que gobiernan lo que queda del mundo libre y han prometido ayudar a imponer todos estos controvertidos objetivos de la ONU a los súbditos, a sus súbditos, por supuesto. A ver, Carlos, te los voy a poner en términos muy simples para que nuestro público nos entienda. Durante el transcurso de la llamada enfermedad, supuestos gobernantes democráticos, voy a tener que dar nombres como Emmanuel Macron en Francia, Pedro Sánchez en España y Justin Trudeau en Canadá, se transformaron en auténticos dictadorzuelos revestidos en mantos constitucionales bastante ajados por los demás. Así de simple. Ya, por ejemplo, en España, la justicia, que me atrevo a decir que es uno de los pocos poderes que no está totalmente cooptado, prácticamente, y esto es una noticia que se compartió en su minuto en el grupo de Contracultura en Telegram, la justicia prácticamente declaró ilegales todos los estados de alarma y conmoción que se decretaron por motivo de la enfermedad. 2 años después, pero prácticamente están poniendo en cuestión toda la actuación del gobierno sociocomunista del Partido Socialista Obrero y de Podemos. Y eso es un dato importante a tener en cuenta. Macron también. La prensa nacional chilena, en una nota a pie de página, prácticamente un día domingo dijo que el hombre había sido reelecto, pero no señaló que esa misma noche París y las demás ciudades de ese país estaban ardiendo y de que hasta el día de hoy se habla de irregularidades en la votación. Y para qué decir el caso de Justin Trudeau, que tuvo la protesta de los camioneros. Bueno, y hay estos que defienden abrazo partido que no, que esto de que hay irregularidades en las elecciones es una teoría de conspiración de la extrema derecha y ahora están saliendo una cantidad de pruebas pero impresionantes, cosa de ver el documental que ya no deja ningún lugar a dudas porque están todas las pruebas ahí, son millones de horas de video que hay ahí en las grabaciones, que es el documental 2000 Mulas. Exacto, absolutamente recomendable. Absolutamente recomendable. No, ahí, dejémoslo ahí nomás, Pablo, porque no se puede hablar mucho de ese tipo de cosas, porque además que si tú hablas de esto, que es la mejor prueba de que evidentemente están ocultando algo. Así que yo creo que esta es la mejor propaganda que se le puede hacer al documental. Vean el documental 2000 Mulas, lo pueden encontrar en Odyssey. En Odyssey hay varias versiones y hay algunas que están creo que están con subtítulos, algunas, no lo sé, pero ahí lo pueden encontrar o en otros lugares. Así que es increíble cómo están todos alineados en esto, amigo mío.
Exactamente. Y ese es el punto. Y con eso vamos a cerrar hoy día, porque todo esto promete un nuevo mundo y valiente, ¿cierto? Un mundo nuevo que tenemos que construir, como dice un muy buen artículo aquí. Y me quiero ir con eso yo, porque dice, tenemos que construir un nuevo mundo conscientemente, un mundo nuevo que exige la creación de un nuevo ciudadano global. Esto lo dijo quien, el dictador marxista Robert Mugabe, el asesino en masa genocida que esclaviza Zimbabue y que también sirve como presidente de la Unión Africana. Dijo él, quiero creer que estamos a la altura de esta tarea a la que nos hemos comprometido voluntaria y colectivamente. Nuestro éxito y en particular la promesa de un mundo nuevo que nos espera depende de este compromiso. Él prometió imponer enérgicamente la Agenda 2030 de la ONU a las víctimas hambrientas y empobrecidas de las que su régimen se enseñorea, con políticas al estilo de la Agenda 2030. ¿Quién más? El régimen comunista de Castro también prometió para trabajar con el dictador socialista venezolano Nicolás Maduro, otros tiranos para imponer, ¿qué cosa? Los objetivos también del desarrollo sostenible, por supuesto, a sus víctimas también. Todo con financiamiento de los contribuyentes occidentales. China, aquí viene la otra parte importante. Los brutales tiranos que gobiernan China, comunistas, también han sido entusiastas animadores de los objetivos de la ONU, objetivos de los que el régimen se jactó de haber desempeñado un papel crucial, según los chinos, en su desarrollo. China, ustedes saben que es conocida tristemente por los célebres abortos forzados, la censura, la persecución religiosa y política, la política del hijo único, la terrible contaminación, los tribunales canguro y por supuesto el asesinato de más seres humanos que cualquier otra entidad en toda la historia de la humanidad. Y utilizó su vasta máquina de propaganda global para celebrar la Agenda 2030. Así que China, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea solamente de esto, prometió gastar 2.000 millones de dólares en países extranjeros para cumplir los objetivos de la ONU en educación y salud, lo más importante, controlar la educación y controlar la salud, aumentando su financiación a 12.000 millones de dólares para el año 2030. El hecho de que Beijing esté tan entusiasmado con la agenda es bastante revelador. Hay muchísimo más. La administración de Obama, ¿cierto?, el compromiso sostenido por todos los países desarrollados y en desarrollo por igual, como dijo Javier Solana, ¿cierto?, el globalista de la Unión Europea y de la OTAN. Absolutamente. Entonces, Obama, el gran participante ahí, incluso la principal figura religiosa del mundo, el Papa Francisco, ¿cierto?, se dirigió a los gobiernos del mundo de la ONU con un llamado a apoyar los objetivos de la ONU, la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es un importante signo de esperanza, declaró antes de exigir también un régimen climático de la ONU. ¿Qué te parece? Así que esto solamente tenemos a Google, ¿cierto?, Bing de Microsoft, Yahoo, Twitter, que está sumido en todo un escándalo en este momento. Exactamente. ¿Y qué más? O la gente despierta ahora o aquí no va a haber un futuro. Simplemente ¿sabe cuál va a ser el futuro aquí? El futuro va a ser el que dijo Orwell. Cuando le pidieron describir el mundo, ¿cierto?, en un futuro, y dijo, lo único que veo es una bota presionando una cabeza humana. También lo dijo el agente Yuri Bezmenov. ¿Algún mensaje, amigo, para nuestros auditores? Agradecer a toda la audiencia que se ha quedado, porque los que ya se quedaron hasta este punto del programa se llevan lo mejor de este programa. Espero que el audio haya estado bien, porque habían algunas pequeñas interrupciones, pero para la próxima vamos a tratar de hacerle llegar un micrófono a Pablo para poder mejorar el audio, así que les pido disculpas si es que no se entendió algo correctamente. Pablo, un mensaje para la audiencia aquí en Contracultura, amigo mío. Vamos a hacer un llamado un poco emocional. Más que mal, en la política las emociones son prácticamente, no dejan de ser importantes, de hecho prácticamente son el gran combustible de las mismas. Aquí en Chile en estos minutos estamos a mediados del mes de mayo del 2002, nos encontramos celebrando una efeméride importante que es el mes del mar, con ocasión de
En unos días más se conmemora un aniversario más del combate naval de Iquique y del combate de Angamos, que son las máximas gestas, perdón, del combate de Punta Gruesa, que son las máximas gestas de las armas chilenas, específicamente de la Armada, donde literalmente una tripulación completa, donde incluso había niños, escogieron la muerte antes que la rendición. Muchos de ellos, más de 100, encabezados por don Arturo Prat Chacón, escogieron irse al fondo envueltos en la bandera chilena como mortaja. Si usted va a ver en la televisión nacional algunas de las ceremonias que se van a desarrollar con ocasión de la conmemoración de ese efeméride, piense lo siguiente: cuando estén izando la bandera, ¿quiere que esa siga siendo su bandera? A usted lo engañaron poniendo ya una cosa que no es la bandera chilena, es un remedio asqueroso en la portada de ese bodrio que se llama borrador de nueva constitución, pero nada les impide que el día de mañana, cuando la tengan aprobada, pongan cualquier otra, o peor aún, que entreguen el país completo con usted adentro, porque aquí una vez que esto ocurra la puerta se va a cerrar por fuera y no va a haber escapatoria. Usted va a ser, en el mejor de los casos, un extranjero en su propio país y en el peor va a ser un siervo. Literalmente es eso. Cuando llegue el momento de estar a solas en la cabina secreta, al momento de emitir el voto, piense en lo que le estoy diciendo, piense en lo que hemos conversado en estos programas, tómese la molestia de leer en familia, con amigos, lea este borrador y saque usted sus propias conclusiones. El borrador, como dije, no está bien redactado, pero el lenguaje aún así es bastante claro. Uno ya cuando se habla de paridades, cuando se habla de promover a unos grupos por sobre otros, ya la garantía de la igualdad desaparece y con ello también se va todo lo demás. La única igualdad que importa en un Estado, entre comillas, liberal, que es el consenso que hemos conseguido para, en cierta medida, vivir civilizadamente, es la igualdad ante la ley. No hay ninguna otra igualdad más que importe. Esa igualdad sustantiva es un concepto del comunismo. Es tan simple como si usted no... una frase, voy a hacer una frase que repite mucho mi amigo Carlos, que es de un tremendo comunicador que ya no está con nosotros, un tremendo patriota que era Bill Cooper. No crea nada de lo que le estamos diciendo aquí, averigüe. Y si usted hace su propia investigación, va a llegar a la misma conclusión que nosotros. Igualdad sustantiva es otro concepto importado de la teología, porque es una teología, de la teología marxista, de la religión que no tiene Dios. ¿Y por qué no tiene Dios? No porque no creen un Dios, sino porque esa religión fue puesta por el extremo opuesto, por el mismísimo demonio. Así que, señora, señor, les agradezco haber estado hasta este minuto acompañándonos con su audiencia. A las personas, a los chilenos, mediten muy bien lo que vayan a decidir en el próximo mes de septiembre. Septiembre 4 se supone que sería el plebiscito. Y para quienes nos escuchan en el resto del mundo, atiendan a lo que está ocurriendo en Chile. Esto es literalmente un llamado de auxilio. El país está siendo sometido a un cerco informativo tendido desde el extranjero porque existe la intención de que esto se transforme en un experimento a replicar en el resto del mundo llamado occidental o libre. Así que nuevamente agradezco a Carlos la posibilidad de poder exponer esta información en su canal. Agradezco también a todos ustedes la audiencia que han prestado a este programa. De más decir que se suscriban al canal, activen la campanita para las notificaciones y lo más importante de todo, que lo divulguen. Porque créanme que los últimos programas que ha presentado Carlos afortunadamente han tenido muy buena sintonía, lo cual significa que hay un interés por acceder a información que no sea la que provenga de las mismas personas que nos tienen puesto en este entrevero. Bueno, ya lo saben, a compartir el programa. Como siempre, si nos quieres apoyar, vas a encontrar los enlaces abajo para apoyar al canal, para seguir produciendo más contenido. Agradecerles a todos por su atención, por su amabilidad. Coméntanos abajo qué es lo que piensas de esto. ¿Por qué vas a votar? Si has cambiado de opinión, si has decidido. ¿Qué has decidido?
Es importante saber tu opinión, para eso están los comentarios. Comenten con respeto, con altura de miras, como siempre. Y muchísimas gracias. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.